Bienvenidos a Radio LACNOC. Bueno, buenos días, tardes, noches, a todos, dependiendo de en qué zona horaria estén, en qué parte de la galaxia estén. Esta es otra edición de los podcasts de LACNOC, y en esta oportunidad surgió la idea de hablar de los IXP. Vamos a ver después qué es, además de una I, una X y una P, qué es eso. Pero bueno, hoy, antes de empezar con la conversación y empezar a responder y hacernos algunas preguntas, quisiera declarar el día de hoy como el día en el cual un montón de organizaciones y empresas pequeñas y medianas y de todo tipo se juntaron para reducir costos y mejorar su conectividad y inventaron esto que se llama IXP. Así ¡Bravo! es cortito el día, ahí está. ¡Bravo! Bueno, acá estamos con Carmen, Tomás, Hernán, Mauricio y yo. Y bueno, empecemos. Tomás, no sé, ¿querés tirar arrojar la Vamos primera a, piedra? vamos a empezar con la básica, ¿no? ¿Qué es un IXP? Aparte de las tres letras. ¿Saben todas las tres letras de IXP? Yo creo que sí. Es una muy buena pregunta de examen, así que, bueno, yo puedo, si me permiten, yo puedo iniciar. Ahí está, Gracias. Carmen. Bueno, ahí va. Bueno, pues los puntos de intercambio de tráfico de Internet, por sus siglas en inglés, los IXPs o los Internet Exchange Point, son lugares físicos a través de la cual los proveedores de servicios de Internet, que en este caso operadores de red, intercambian tráfico. Comúnmente en los puntos de intercambio participan universidades, redes de contenidos, ISPs, que son los proveedores de Internet, podría haber empresas, podría ser bancos u otros, ¿sí? ¿Qué se intercambia comúnmente? ¿No? Podemos pensar, ¿no? ¿Qué tipo de intercambio ocurre cuando hablamos de un intercambio de tráfico? Bueno, realmente se está intercambiando Internet. Luego, más adelante en este podcast, podemos ya entrar a las entrañas, ¿no? De cómo se hace el intercambio de ruteo, etcétera, ¿no? Pero ¿qué estaríamos esperando en estos puntos de intercambio? El concentrar el tráfico local, en este caso de las localidades, de las regiones. ¿Qué podemos intercambiar? Podemos intercambiar hosting, podemos intercambiar redes, en este caso sitios de redes sociales, plataformas de educación, plataformas de servicios de colaboración, servicios públicos, etcétera, ¿sí? Y antes de cederle la palabra a cualquier otro compañero, a mí sí me gustaría reforzar que los IXPs, los puntos de intercambio, son una parte clave del ecosistema del Internet. Eso es algo que tenemos que identificar. Si nosotros vemos, por ejemplo, las capas el modelo de capas de la gobernanza digital, en la capa de infraestructura, podemos identificar que los puntos de intercambio son clave y están dentro de ese estudio de análisis a nivel global como infraestructura clave dentro de nuestro ecosistema de Internet. Hay muchísimos beneficios que tal vez en alguna oportunidad, más adelante igual podemos ir platicando de algunos beneficios, de los retos que existen, pero uno de los principales del cual yo quisiera enfocarme es que aumentan la accesibilidad y la calidad de la conectividad de las comunidades locales y sobre todo igual todo esto va a redundar en una mejor experiencia para el usuario final. Sí, bueno, hasta ya mi intervención en este momento. Me hiciste acordar, Carmen, me hiciste acordar en otra vida, cuando yo trabajaba en operaciones en una empresa, que no vamos a mencionar porque si no tendríamos que poner el pip. Exacto. Ahí, nosotros me acuerdo que la primera vez que nos conectamos a un IXP, que tampoco voy a mencionar, pensamos, ok, lo hacemos así como algo, vamos a probar a ver qué pasa, ¿no? Y en general teníamos dimensionados el resto de la salida, lo que llamamos salida internacional o enlace internacional, o sea, enlaces que eran tránsito a Internet, como para que todo nuestro tráfico pudiera ir por ahí, ¿no? Entonces empezamos a cargar los enlaces con el IXP, empezamos a hacer cada vez más uso de la conectividad con los IXP, ¿no? Y seguíamos manteniendo todo ese mismo ancho de banda también ocioso en los enlaces internacionales, ¿no? Por eso, por aquello de que, bueno, el IXP se puede caer en cualquier momento, nos claro, podemos la desconectar en cualquier redundancia. momento. Y en determinado momento, o sea, hoy en día, ¿no? Esto también es una pregunta que les hago a ustedes que tienen más experiencia en esto, Hernán, Carmen, Mauricio. Hoy en día, como que
eso ya no es tan así, ¿no? Ya los XP, como decías tú, Carmen, pasaron a ser una parte esencial del ecosistema y uno ya no piensa en que el XP se va a caer, digamos, incluso se refuerza la tipo de conectividad que tenemos con el XP. ¿Cómo es eso? ¿Se siguen manteniendo todavía ancho de banda ocioso de tránsito por si la conectividad del XP cae o cómo es su experiencia hoy en día? Bueno, yo quería aportar también con la primera pregunta. Eh, Fue cambiando. El concepto de IXP es un concepto más de lo último, digamos, de que hablamos. Al principio lo llamábamos NAP o Network Access Point, el lugar físico donde donde nos encontramos. Digamos, para encontrarse con otra red, tenemos que llegar los dos a un mismo punto. Entonces, muchas veces eso se hacía en la infraestructura de A o de B, y los puntos de encuentro, los NAPs, fueron a resolver el punto justamente de encuentro de múltiples partes. Con la llegada de las CDNs, medio que cambió un poco los esquemas, me parece, y ya hablamos de puntos de intercambio de Internet, para los puntos de intercambio de tráfico también, y muchos sitios que se llamaban de alguna manera fueron migrando a esto de IX o IXP. Un poco para contar un poco cómo fue la historia o la evolución hasta llegar a los IXPs. Y sí, es el punto donde se encuentran las redes, y por eso es tan fundamental, como dice Carmen. Y asociándolo con la pregunta que hiciste última, Nico, bueno, las redes van creciendo y van queriendo hacer sus conexiones con los distintos actores. A ver, uno empieza, tiene su tránsito. Entonces, el tránsito te provee todo. Tenés una conexión, es tu tránsito y salís por ahí. Pero quizás la red va creciendo y necesitas, por X motivos, empezar a manejar distintos enlaces, distintos anchos de banda, distintas conexiones, y entonces ahí empezás a evaluar segundo proveedor de tránsito, un punto de intercambio donde puedas conectarte. Eso va a depender de tu red y de tu operación y de qué es lo que hagas. Pero lo que sí es seguro es que llegando a un IXP en un solo punto de acceso, vas a tener acceso a múltiples redes directamente conectadas. Ujú. Ahí se nos unió Carlos, que parece que no lo pueden ver porque esto es audio, pero está en la cancha de fútbol atrás está en modo medio fantasmagórico ahí. Da un poco de miedo, la verdad. Mauricio, ¿qué querías comentar? Muy bien, y también bienvenido, Carlos, qué gusto verte. Y Gracias. algo muy importante buenísimo, y algo muy importante con esto de los puntos de intercambio de tráfico, que tradicionalmente cuando pensamos en un IXP, casi siempre pensamos en la parte técnica. Yo creo que bastante natural pensar en la parte técnica, tal vez en su forma más pura, en un switch o en un router, dependiendo del modelo, que tal vez ahora conversamos un poco más acerca de eso, pero nos vamos mucho a la parte técnica. Y es bien interesante el hecho de ver cómo los IXPs pues, van más allá que eso. Sí es cierto que pues su corazón está en la parte técnica, ¿verdad? Lo que queremos, como se ha comentado, es intercambiar tráfico de la forma más eficiente posible, de forma local, pero va mucho más allá que eso, y creo que ahí es donde está la magia o la esencia de los IXPs, el verdadero impacto que realmente tienen a lo interno de las comunidades, a lo interno de los países. A mí en lo particular me encanta un concepto que es el hecho de que el IXP no es solamente un punto de interconexión, ¿verdad? Un punto que intercambia bits o unos y ceros, sino que es un punto no de interconexión, sino de intercambio. Y es un punto de intercambio de tráfico, sí, pero también de ideas, un punto de intercambio de preocupaciones muchas veces. Es también un punto de intercambio de propuestas, a veces en común, para que diferentes miembros puedan llevar tal vez iniciativas que vayan a beneficiar al país, que vayan a beneficiar a la localidad en conjunto. Entonces, aquí entra un concepto
que es clave para entender este mundo de los IXPs y que seguramente la mayoría de los que nos están escuchando conocen muy bien, que es el concepto de peering, en donde el hacer peering es justamente esto, ¿verdad? El estar entre peers o entre compañeros, es uno a uno. Y esa es también parte de esa magia del IXP, porque al ser compañeros, al ser peers, se vuelven iguales. O sea, no importa si es un proveedor muy grande o un proveedor muy pequeño, al final dentro del IXP todos son iguales. Ya después en servicios, fuera del portón del IXP ya se lleva la, la, la competencia, pero dentro del IXP es exactamente el pensar justamente cómo los IXPs están ahí para fortalecer ese espíritu de unión, de propuestas y cómo todos pueden llevar esas cosas en conjunto, ¿verdad? Entonces, es un concepto que si bien sí es cierto que es muy técnico, pero trae mucho la parte social. De hecho, es 20% técnico, 80% social. Es un tema de confianza, generar confianza a lo interno, ¿verdad? De la comunidad. Y cuando eso se logra, entonces los mismos que se conectan van a poder catapultar las diferentes iniciativas que están adentro del IXP porque creen en él, creen que en su valor, en que realmente va a beneficiar. Y ahí lo que mencionaba Nico justamente es esto, ¿verdad? Que por qué van cada vez volviéndose más clave y más crítico el IXP, porque los miembros creen en él, creen en que puede tener un impacto y saben que uniendo fuerzas van a lograr muchas más cosas. Ahí está. Una pregunta que también me surge de todo esto es, entonces, ¿cuándo me conviene? O sea, ¿cuándo me conviene conectarme a un equipo? ¿En qué situación? Por ejemplo, si yo soy una organización, o un proveedor de acceso a Internet, como decía Carmen, un ISP, ¿me conviene conectarme a un XP? Asumiendo que tenga algún IXP disponible, ¿tengo que conectarme necesariamente a un XP local o puedo conectarme a un XP que esté en otro país, por ejemplo? ¿En qué casos me conviene conectarme y en qué casos tal vez la ecuación no es muy conveniente? ¿Qué les parece? Bueno, hay casos que son cuasi obligatorios. O sea, las redes de contenido deberían estar en los IXPs, porque van a llevar el contenido a los usuarios de una manera mucho más directa. Para las redes de acceso tienen que escalar subir ciertos escalones, digamos, tiene que tener un sistema autónomo, público, sus prefijos IPs públicos. O sea que tiene que haber llegado a ese escalón y bueno, una vez que está ahí, el camino natural sería multi-home y conexión a IXP. Bueno, aquí abonando a lo que comparte Hernán, bueno, en realidad cualquiera puede participar de un IXP, ¿no? Y cuándo conviene o cuándo tendría un valor. Muchas veces es ahí donde, al menos en lo que me ha tocado, en este caso experimentar, es que muchas veces muchos esperan, y sobre todo los tomadores de decisiones pudieran esperar, ¿dónde está mi retorno de inversión? Cuando realmente, como bien ya ha mencionado, y me encantó igual lo que ha compartido Mauricio, es que sí es un tema 20% técnico y 80% más de comunidad, ¿no? Entonces, ¿cómo se empieza a interrelacionar esto? Por ejemplo, es de muchísimo valor el que pueda participar la comunidad académica, ahora sí, los diferentes sectores. La verdad es que todos los sectores de las localidades, al menos estoy hablando de donde me toca, desde mi trinchera, experimentar, el sector de academia, súper relevante por la cantidad de usuarios que tienen, que son los alumnos, profesores, personal administrativo. También igual la comunidad del sector de gobierno, y no solamente hablando de gobierno estatal, sino igual de los municipios. Somos la comunidad en general, somos esa capa social y económica, ¿sí? Y también igual las empresas y la iniciativa privada,
pero igual hay que voltear a ver, pues mencionamos a los ISPs, pero muchas veces tal vez dentro de nuestra mente pensaremos en los ISPs grandes, ¿no? O también igual en las redes de contenido, que son clave que estén igual en los puntos de intercambio, pero igual los ISPs pequeños, los wireless ISPs, esos igual son muy clave de que pudieran participar. Como muy bien ya lo hemos compartido, pues el punto de intercambio, más que un tema igual que sí es muy técnico, realmente es una construcción de un ecosistema, ¿sí? De un ecosistema del Internet como lo hemos platicado. Más adelante me gustaría nada más compartir cómo dentro de todo este ecosistema, cuáles son esos retos que me gustaría si en algún momento de la historia de este podcast poder compartir. ¿Ok? Bueno, hasta el momento mi intervención. Y también para aportar un detalle adicional, cuando pensamos en el tipo de conexiones que normalmente van por Internet, pues se suele tener la forma de pensar de que con solo que contrate más ancho de banda todo va a funcionar, pero eso no lo resuelve todo. El ancho de banda no lo es todo. Tenemos un gran concepto que es el otro 50% que normalmente no podemos tener tanto control, que es la latencia, ¿verdad? Entonces, un gran grupo de miembros clave para el IXP es los que dependen de una baja latencia. Y si bien hay miembros que aportan, por ejemplo, un mayor volumen de usuarios, como los proveedores de Internet, un mayor volumen de datos, como los proveedores de contenido, también hay quienes aportan un mayor volumen de servicios que requieren una baja latencia. Por ejemplo, el tema de los juegos en línea. Las empresas de juegos son clave en este proceso y se benefician a un 200% de tener el tráfico lo más cercano posible a sus usuarios. Las empresas de telefonía que van sobre voz IP, por ejemplo, esas son otras que también se benefician muchísimo de poder tener el tráfico lo más cerca del usuario, bajar esas latencias. También sistemas financieros, en donde la velocidad de las transacciones son claves. Entonces, este tipo de empresas, instituciones, iniciativas, si la latencia es un factor para ellos, el IXP es el lugar perfecto para estar también. Yo me acuerdo que en determinado momento, en todas las empresas sucede, o en la mayoría de las empresas sucede que te piden números, ¿no? No es solamente, bueno, está este XP, qué lindo es poder conectarse. Bueno, a ver, ¿cuáles son los números, digamos, ¿no? ¿Dónde está la ecuación económica que tarde o temprano aparece? Porque las empresas tienen fin de lucro, digamos, ¿no? En general, excepto que estemos hablando de algunas pocas organizaciones sin fin de lucro que se pueden conectar a un IXP también. Por lo general, las empresas tienen fin de lucro por definición. Entonces, ahí había una ecuación que por lo menos que nosotros siempre hacíamos y siempre teníamos que manejar en operaciones a la hora de decidir si conectarnos o no al IXP, y era una situación bastante particular que muchos operadores o organizaciones padecen, digamos, que es la lejanía a los grandes puntos que concentran tráfico en Internet, ¿no? Por ejemplo, yo vivo en Uruguay, entonces las empresas que están basadas en Uruguay están bastante lejos de Europa del Oeste, de Estados Unidos, ¿no? Que son lugares donde claramente, de algunos puntos en Asia, que son lugares que claramente concentran grandes volúmenes de tráfico de Internet. Entonces, cuando uno quiere llegar a Internet o dice me conecto a Internet o pago tránsito, en general está pagando transporte de datos a través de fibra óptica a esos lugares, ¿no? Y ahí tenés dos componentes. Está la componente de lo que te cuesta el tránsito, el caño, digamos, para hablar mal y rápido, y lo que te cuesta el puerto, ¿no? Que es, bueno, yo además de llegar hasta ahí, después tengo que tener contratado con algún carrier, con algún proveedor grande de acceso a Internet, tengo que tener contratado un ancho de banda, un puerto de tránsito, no sé, un gigabit era un montón hace muchos años, pero hoy en día es nada. Estamos hablando de 10 gigabit, 40 gigabit, 100 gigabit y más también, ¿no? Entonces, yo tengo que pagar esas dos cosas. Y en general esas dos cosas, además, por default, por defecto se contratan aparte, ¿no? Es decir, el tránsito es una cosa y el puerto es otra, aunque a veces, bueno, el proveedor me empaqueta todo y me vende todo junto, digamos. Entonces, si yo tengo un IXP cerca y intercambio mucho tráfico de determinado tipo con determinadas organizaciones que las tengo más accesibles, como decía Mauricio, con menos latencia y más fácil de conectarme porque hay menos distancia, porque al IXP son unos cuantos kilómetros, pero al punto de intercambio de tráfico grande en Internet son
cientos o miles de kilómetros de tránsito, ¿no? Y bueno, y ahí había una ecuación, hay una ecuación económica, ¿no? Que es, bueno, cuánto me cuesta el tránsito más el puerto, lo paso a, no sé, a gigabits o a megabits, el costo, y lo comparo con lo que me cuesta, ¿no? Y las ganancias que tengo, las ventajas que tengo, como decía Mauricio, como decían ustedes, de latencia, etcétera, con el acceso a esos mismos datos, en vez de dando toda la vuelta por internet, digamos, directamente conectándome al XP. Y muchas veces esa ecuación cierra perfectamente y es un gran apoyo, una gran explicación o justificación de la conexión, ¿no? Y más aún cuando, bueno, ahí eso también me sirve para definir si la conexión la hago uno a uno en el XP o me conecto a un punto público donde además me conecto con un montón, entonces maximizo, si se quiere, el transporte y el puerto, ¿no? No sé, ¿qué les parece eso? ¿Cómo, en su experiencia, cómo se maneja esa ecuación? Yo te digo la mía. A nosotros, por lo menos, conectarnos en cualquier IXP, en cualquier lugar del mundo, nos sale voy a tirar entre un 10% o un 20% de lo que nos costaría un tránsito. ¿Sí? Y el ancho de banda es comparable a lo que nos podría dar un tránsito. Sobre todo porque hacemos peering contra todos, ¿no? Entonces, No, eso no significa que vayas a evitar el tránsito, digamos. No, tránsito siempre hay. Que puedas bajar el tránsito, claro. Claro, y por ahí la pregunta es, ¿por qué hay gente que no se conecta a los peers? ¿No? ¿Hay alguien que no le convenga conectarse a un peer? Hay distintas realidades que tienen que ver con la geografía de las regiones. Digo, no es lo mismo un punto de intercambio en Europa o en Estados Unidos que un punto de intercambio en Latinoamérica en general, por barreras de tipo geográfica, de inversiones, digamos. O sea, uno se conecta a un punto de intercambio en el hemisferio norte en general y puede tener un acceso al, digamos, cercano al 100% del tráfico. Y más en estas latitudes es, digamos, uno accede a un gran porcentaje del contenido de Internet, digamos, que está muchas veces local y cercano, por arriba del 80%, pero nunca va a tener el 100%, por lo menos en los puntos de intercambio que yo conozco, a menos que contrate tránsito en el punto de intercambio, que es una posibilidad también. Pero en general, con peers, o sea, haciendo peering, uno no va a resolver el 100% del tráfico local. En Latinoamérica hemos avanzado mucho y hemos logrado llevar los puntos de intercambio a que resuelvan un gran porcentaje del tráfico. Pero bueno, no vamos a resolver todo en los puntos de intercambio. Siempre va a hacer falta tránsito, digamos, que también se podría resolver en el punto de intercambio. Eso es una decisión de cada red. Eso es como un servicio agregado al punto de Wikipedia. Sí, o un bilateral donde contrates tránsito en el punto de intercambio. Pero bueno, son realidades distintas las de Europa, Estados Unidos, que las de Latinoamérica. En cuanto a la cantidad o al porcentaje ancho de tránsito, de tráfico que vamos a recibir conectándonos solamente al punto de intercambio. Yo te diría que en los IXP más grandes del mundo, que están en Europa, estamos cercanos al 100% si nos conectamos al puerto, y acá estamos más cerca entre el 80 y el 90%. Bien. Y hay un detalle bien interesante con esta ecuación que ustedes mencionan, y ambos puntos, tanto lo que decía Nico de cuándo cierran los números, como lo que decía Tomás de cuándo no conectarse. Yo creo que parte de esta ecuación es el pensar también en los costos más ocultos, y es cuánto me cuesta no conectarme. Porque si nosotros pensamos en los costos, en los primeros que se nos viene a la mente va a ser, bueno, ¿cuánto me sale el bit por tránsito o por local? Y ahí tenemos una buena parte de la ecuación. Pero también ahí hay un punto bien interesante que es cuánto me cuesta el no estar conectado. ¿Qué pierdo si no estoy conectado? ¿En qué desventaja pongo, por ejemplo, a mis usuarios
por no estar conectado. Si mis usuarios son empresas y no tienen acceso al tráfico local, van a tener una ventaja o una desventaja con respecto a otras empresas con quienes estén compitiendo. Y todo esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de hacer esas ecuaciones. También la parte de seguridad. ¿Cuánto me cuesta el no conectarme desde el punto de vista de seguridad? ¿Qué pasa si, por ejemplo, viene un ataque masivo desde afuera? Normalmente eso lo que va a hacer es que los proveedores vayan a bloquear el destino, para que no vaya en detrimento de sus propias redes. Pero si estamos conectados de forma local, podemos continuar intercambiando tráfico. Entonces, es una red de seguridad, por decirlo así, para ser autónomos, tener autonomía como país, independientemente de los enlaces internacionales, que los servicios críticos del país continúen funcionando. Y ahora, en nuestra región, y de hecho estamos en una semana que ha promovido esto de forma muy intensa, lo que son las mejores prácticas en el enrutamiento, con lo que tiene que ver con seguridad, por medio de programas como Manners, impulsados por Internet Society. Tuvimos una excelente semana, la semana del RPKI, y los puntos de intercambio de tráfico son claves para participar en este proceso, creando islas de confianza a la hora de asegurar ese tráfico. Entonces, por poner un ejemplo, una red financiera se beneficiaría de estar conectada a una isla de confianza donde el tráfico que pasa está certificado, podríamos decirlo así, por supuesto. Y si no se conecta, ¿por qué no está conectado? Eso, y son parte de esos puntos de la ecuación que tal vez el número no sea el primero que brinque a la mente, pero está ese costo de no conectarse. Y no solo el costo, sino el riesgo de no conectarse y si es algo que realmente quieran asumir, ¿verdad? Y de ahí en adelante se puede hacer una lista de cosas que si podemos darle la vuelta tal vez a esa conversación tal vez con la parte ejecutiva, los tomadores de decisiones, que a veces es nada más el que recibimos, pero poder pensar también el que no recibiríamos si no estamos conectados, eso puede ser bastante útil también en esa conversación y que al final hace que quienes estén conectados es porque realmente vieron que es más allá de un lujo, una necesidad, ese intercambio de tráfico local. Yo para hacer un poco también de policía malo y policía bueno a la vez, y me gustó la pregunta, me gustó la pregunta No provocadora solo de Tomás, me encantó Tomás eso de, ¿y cuándo entonces no me conviene conectarme, no? Y obvio, yo creo que también hay un concepto que a veces, para mí, personalmente, es como un poco errado, que es eso de, ok, me conecto al punto de intercambio de tráfico y después tengo que mandar todo por ahí. No, no es así, ¿no? Porque tenemos, o sea, también hay empresas que son grandes proveedores de tránsito, que obviamente que la primera reacción es, no, a ellos no les conviene definitivamente conectarse a punto de intercambio de tráfico, porque su negocio es vender tránsito. Si yo me conecto a un punto de intercambio de tráfico y cambio tránsito, que es mi negocio, por algo que no es negocio para mí, obviamente no me conviene. Entonces, no es que sea tampoco conveniente sin criterio para todos, digamos, ¿no? O sea, yo perfectamente puedo estar conectado a un punto de intercambio de tráfico y decidir qué tipo de servicios curso por ahí, ¿sí? Respetando siempre la normativa de membresía que tenga estipulada el punto de intercambio de tráfico, yo puedo decidir qué tipo de servicio curso por ahí y cuál servicio lo mantengo dentro de mi nicho de negocio o más conveniente para mí, ¿no? Es también una pregunta, ¿qué les parece eso? Ok, bueno, antes de poder dar esa respuesta muy puntual, Nicolás Ponant, como otros te conocen, okay. Bueno, aquí estamos pensando en los que ya han construido el Internet y quienes ya tienen recursos de Internet, porque es un requisito contar con recursos de Internet. Bueno, esa respuesta se las voy a dejar a mis compañeros y inclusive, bueno, aquí ya aprovecho que no había saludado a Carlos, qué vergüenza. Hola Carlos, muy buenas tardes. Yo me voy a ir más para atrás, ¿ok? Y luego me tachan, ¿no? Digo, porque no respondí la pregunta, pero sí la voy a lanzar por otro lado. Uno de los principales retos que se tienen para que haya más participantes, me voy a ir tal vez más para atrás, que eso va a implicar un más para adelante,
¿Qué se requiere para que haya más participantes en un punto de intercambio o para que un directivo, un rector, un director general, un CIO, un CEO, tome la decisión para poder participar? Primero tienen que construir el Internet, tiene que haber un desarrollo de Internet. Y una de las ausencias que al menos puedo palpar en mi localidad, en mi país, puedo hablar, es efectivamente ese desarrollo de Internet que se quedó dormido en algunos sectores, gobierno, academia. Los ISPs lo tienen solucionado porque es su negocio, pero ¿qué tal en este caso? Y los que lo han ido enfrentando muy bien son los WIS, que realmente ellos en comunidad están gestionando sus propios recursos, pero aquí nos enfrentamos ante un reto para poder atender, y es una gran área de oportunidad para que podamos hacer que más participantes haya en los puntos de intercambio, que lo vean como una oportunidad de negocio, como una oportunidad de mejorar sus servicios, sean lucrativos o no lucrativos, ¿sí? Y aquí veo que uno de los principales retos que vamos a tener que vemos como una necesidad de atender, obviamente es esa construcción de capacidades para ese desarrollo de Internet, para poder hacer frente, ahora sí, a poder participar y poder conformar un ecosistema local de Internet, y donde pues un punto clave, y es el tema de hoy, pues son los puntos de intercambio. ¿Cuáles son esos principales retos? El de la infraestructura tanto física como la lógica, hablando de los recursos de Internet. También igual, y ya lo han mencionado, y mucho lo recalca, y se le agradece mucho en este caso, el comentario que hizo Carlos, el de comunidad, y también igual lo ha comentado Mauricio, pero aquí entra el tema de igual de la cooperación, el generar ese ambiente de confianza, el construir comunidad, pero ojo, es igual esa comunidad local, pero también igual el sentirnos parte de una comunidad más amplia a nivel regional y apoyarnos de organizaciones que trabajan siempre para este mismo objeto social, hacer un mejor Internet. Y ya el último, ¿no? Último eje, porque yo le llamo a esto ejes, pues es esa formación de habilidades o esa formación, esa capacitación. Y aquí entramos en temas de capacitar a la comunidad técnica, capacitar y sensibilizar a los tomadores de decisiones, el de difundir, sobre todo igual en comunidades que no saben por qué es importante participar de un punto de intercambio y ni siquiera saben que es un punto de intercambio, pero es importante decírselo a la academia, decírselo en este caso al gobierno, al ayuntamiento, en este caso pues a los sectores que intervienen en nuestras localidades, ¿no? Y obviamente ya ha sido muy clave y es súper clave el de contar y tener a la mano este tipo de espacios en donde podemos compartir, y también igual de los espacios que ocurren a veces dentro del ACNI, por ejemplo en los talleres de peering, que en lo personal me ayudaron muchísimo, pero sí es igual es ese acompañamiento y esas capacitaciones en buenas prácticas, como ya hablamos, o de modelos de negocio, que en eso se resume el de por qué debo de participar o no, ¿no? En un punto de intercambio. Bueno, de aquí ya me cierro, y ahora sí a contestar la maravillosa pregunta que tiene en este caso Nicolás, pero esos son para cuando ya realmente ya se construyó. Ya hay en este caso, unos recursos, o sea, la organización tiene recursos de Internet y entiende cuáles son esos requerimientos, desde transporte para poder llegar, y desde sistema autónomo, y obviamente desde construcción de capacidades hacia el interior de su organización. Radio LACNOC.